Hay un pecado que está destruyendo tu vida ahora mismo y ni siquiera lo sabes. No sientes culpa, no pierdes el sueño por él, no te arrepientes. Y precisamente por eso es el más peligroso de todos. Hoy te mostraré cuál es y cómo escapar antes de que sea demasiado tarde. Hermanos y hermanas, hay un enemigo silencioso que destruye más vidas que cualquier otro pecado precisamente porque no nos hace sentir culpables. Mientras otros pecados gritan en nuestra conciencia y nos hacen caer de rodillas en arrepentimiento, este opera en las sombras de nuestra alma, avanzando sin que siquiera notemos su presencia destructiva. Charles Spurgeon, ese gigante de la fe que llamamos el príncipe de la predicación, solía advertir con profunda sabiduría que los pecados más peligrosos no son aquellos que nos hacen llorar de vergüenza, sino aquellos que nos permiten dormir tranquilos por la noche. Y tenía toda la razón. Porque cuando un pecado no produce culpa, cuando no sentimos ese aguijón en la conciencia que nos lleva al arrepentimiento, ese pecado se convierte en una fortaleza inexpugnable en nuestra vida espiritual. Pensemos en esto con honestidad. Cuando mentimos y nuestra conciencia nos redarguye, hay esperanza de cambio. Cuando caemos en la inmoralidad y sentimos esa vergüenza que nos hace escondernos del rostro de Dios, como Adán en el huerto, todavía hay un camino de retorno. Pero ¿qué sucede cuando pecamos y no sentimos absolutamente nada? ¿Qué ocurre cuando nuestras acciones ofenden al cielo y nosotros seguimos adelante como si tal cosa, sin un ápice de remordimiento, sin una gota de convicción? Spurgeon predicaba con ardiente pasión que la ausencia de culpa no es señal de santidad, sino de peligro espiritual extremo. Es como el enfermo que ha perdido la capacidad de sentir dolor. El dolor es un regalo de Dios, una alarma divina que nos advierte que algo está mal en nuestro cuerpo. De igual manera, la culpa santa es una bendición del Espíritu Santo que nos alerta de que algo está profundamente mal en nuestra alma. La palabra de Dios nos advierte en Efesios 4, versículo 19, sobre aquellos que perdiendo toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí está la clave, amados: perder la sensibilidad. Cuando nuestra conciencia se cauteriza, cuando ya no sentimos el peso del pecado, es cuando estamos en el mayor peligro espiritual de nuestras vidas. Hoy quiero hablarles de ese pecado que no produce culpa, ese enemigo silencioso que está destruyendo matrimonios, familias, ministerios y destinos eternos sin que sus víctimas siquiera se den cuenta de lo que está sucediendo. Y ese pecado, queridos hermanos, es el endurecimiento del corazón, es la indiferencia espiritual, es la tibieza que hace que Dios nos vomite de su boca, como advierte en Apocalipsis 3, versículo 16. No estoy hablando de los pecados escandalosos que todos reconocen como tales. Estoy hablando de ese estado del alma donde ya no nos conmueve la palabra de Dios, donde podemos leer las Escrituras sin que nuestro corazón se quebrante, donde podemos cantar himnos sin que nuestros ojos se humedezcan, donde podemos ver la necesidad de otros sin que nuestras entrañas se conmuevan, donde podemos vivir días enteros sin orar y no sentir ningún vacío. Este es el pecado más destructivo porque opera sin resistencia. Es como un ladrón que entra a una casa donde las alarmas han sido desconectadas, como un virus que ataca un cuerpo cuyo sistema inmunológico ha dejado de funcionar. El endurecimiento del corazón no nos hace sentir culpables precisamente porque ha anestesiado nuestra capacidad de sentir cualquier cosa relacionada con Dios. Spurgeon advertía que el camino al infierno está pavimentado con pequeñas concesiones al pecado que no nos parecieron graves en su momento. Cada vez que ignoramos la voz del Espíritu Santo, cada vez que apagamos esa pequeña convicción, cada vez que elegimos la comodidad sobre la obediencia, estamos construyendo un muro de insensibilidad entre nuestra alma y Dios. La Escritura nos muestra en Hebreos 3, versículos 13 y 14 esta verdad demoledora. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Noten esa frase, el engaño del pecado.
El pecado nos engaña haciéndonos creer que estamos bien cuando en realidad estamos muriendo espiritualmente. Este endurecimiento no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, casi imperceptible. Comienza con pequeñas desobediencias que racionalizamos, justificaciones que nos decimos a nosotros mismos, excusas que elaboramos con cuidado. Y antes de darnos cuenta, lo que antes nos escandalizaba ahora nos parece normal. Lo que antes nos hacía llorar ahora nos deja indiferentes. Lo que antes nos motivaba a buscar a Dios ahora nos produce fastidio. Y aquí está el gran peligro, amados. Una persona que peca y siente culpa todavía está conectada con Dios. Su conciencia aún funciona. El Espíritu Santo todavía tiene acceso a su corazón. Pero una persona que peca sin sentir culpa ha cerrado las puertas de su alma. Ha desconectado las líneas de comunicación con el cielo. Ha apagado la luz que le permitiría ver su verdadera condición espiritual. Piensen en el rey Saúl. Al principio de su reinado era humilde y temeroso de Dios. Pero poco a poco, desobediencia tras desobediencia, su corazón se endureció. Y llegó el momento terrible en que Dios le habló a través del profeta Samuel, y Saúl no sintió culpa, sino que se justificó, argumentó, defendió sus acciones. Ya no tenía capacidad de reconocer su pecado porque su conciencia había sido cauterizada. O piensen en Faraón, cuyo corazón se endureció tanto que ni siquiera las plagas más devastadoras pudieron quebrarlo. Cada vez que rechazamos la voz de Dios, cada vez que endurecemos nuestro corazón ante su llamado, es más difícil responder la próxima vez. Es como un músculo que se atrofia por falta de uso. Nuestra sensibilidad espiritual necesita ejercicio constante o se debilita hasta desaparecer. Y lo más aterrador de todo esto es que la persona con el corazón endurecido es la última en darse cuenta de su condición. Pregúntenle a alguien que está espiritualmente tibio si tiene problemas con Dios y les dirá que no, que todo está bien. Su falta de culpa no es señal de que estén bien, sino de que están tan enfermos que han perdido la capacidad de diagnosticar su propia enfermedad. Spurgeon predicaba que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier pecado, pero que requiere un corazón que todavía pueda responder. Y un corazón endurecido, un corazón que ya no siente culpa, es un corazón que se ha vuelto impermeable a la gracia. No porque la gracia sea débil, sino porque el corazón ha cerrado todas sus puertas. Si hoy, mientras escuchas estas palabras, sientes aunque sea una pequeña inquietud en tu espíritu, eso es bueno. Eso significa que tu corazón todavía responde. Pero si no sientes nada, si estas verdades te resbalan como agua sobre piedra, entonces estás en mayor peligro del que imaginas. Les invito a que se suscriban a este canal donde seguimos compartiendo mensajes que tocan el corazón y transforman vidas. Y si desean profundizar aún más en su relación con Dios, les animo a conseguir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarán el enlace en el primer comentario fijado. Es una herramienta poderosa para quienes sienten que su corazón se ha enfriado y desean volver a experimentar esa pasión por las cosas de Dios. Pero antes de seguir adelante, necesito que entiendas algo crucial. Este mensaje no es para condenarte, sino para despertarte. No es para hundirte en la desesperación, sino para ofrecerte esperanza. Porque todavía hay tiempo. Todavía hay gracia, todavía puedes volver. El primer paso para entender la gravedad de este pecado sin culpa es reconocer cómo se manifiesta en nuestra vida diaria. No siempre llega con trompetas anunciando su presencia. No viene con señales evidentes que nos alarmen de inmediato. Más bien se infiltra en nuestra rutina como una niebla que va oscureciendo lentamente el paisaje hasta que ya no podemos ver con claridad el camino que teníamos delante. Permítanme describir algunas señales concretas de este endurecimiento del corazón. Primero, hay una pérdida gradual del gozo en la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando recién conocieron a Cristo? Cuando su salvación era fresca y nueva. ¿Recuerdan esa emoción al abrir la Biblia? Ese anhelo de estar en la casa de Dios, ese deleite en la oración. Pero ahora, si somos honestos, todo eso se ha convertido en obligación más que en privilegio. Leemos la Biblia por deber, no por deseo. Oramos por rutina, no por pasión.
Asistimos a la iglesia por compromiso, no por hambre espiritual. Y aquí está el detalle más peligroso. No sentimos culpa por esta frialdad. No nos despierta ninguna alarma interna. Simplemente pensamos que así es la madurez cristiana, que la emoción inicial era cosa de nuevos convertidos y que ahora somos más equilibrados, más maduros. Pero hermanos, la madurez espiritual no es sinónimo de frialdad espiritual. David era maduro y aún clamaba como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Según Salmos 42, versículo 1. Segunda señal. Desarrollamos una capacidad asombrosa para racionalizar nuestras faltas. El corazón endurecido es un maestro de las excusas. Cuando alguien nos confronta sobre algún área de pecado en nuestra vida, inmediatamente encontramos 10 razones por las cuales no es realmente pecado, o por qué en nuestro caso particular está justificado. Ya no decimos te he pecado como dijo David cuando fue confrontado por el profeta Natán. En cambio, argumentamos, defendemos, contraatacamos, minimizamos. Esta racionalización del pecado es extremadamente peligrosa porque nos impide recibir corrección. Y Proverbios 12, versículo 1, nos dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Un corazón que no puede recibir corrección es un corazón que ha dejado de crecer espiritualmente. Se ha estancado en un lugar de supuesta suficiencia que en realidad es miseria espiritual. Tercera señal. Perdemos la capacidad de ser conmovidos por las necesidades de otros. El amor se enfría. Primera de Juan 3, versículo 17. Nos pregunta: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Un corazón endurecido puede ver el sufrimiento y permanecer impasible, puede escuchar de tragedias y seguir con su vida sin que le afecte, puede presenciar injusticias y no sentir indignación santa. Y no sentimos culpa por esta dureza. No nos despierta en la madrugada pensando en cómo hemos fallado en amar a nuestro prójimo. Simplemente nos hemos acostumbrado a vivir en nuestra burbuja de comodidad, ciegos a las necesidades que nos rodean. Hemos normalizado un estilo de vida que es completamente contrario al corazón de Cristo, quien se conmovía hasta las entrañas cuando veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Cuarta señal. Comenzamos a tolerar en nuestra vida cosas que antes nos escandalizaban. Películas que antes apagábamos, ahora las vemos completas. Conversaciones que antes evitábamos, ahora las disfrutamos. Lugares a los que antes no íbamos, ahora son parte de nuestra rutina. Amistades que antes sabíamos que no nos convenían, ahora son nuestro círculo íntimo. Y todo esto sucede sin que sintamos que estamos comprometiendo nuestra fe. El proceso es tan gradual que no notamos el cambio. Es como la famosa ilustración de la rana en agua hirviendo. Si pones una rana en agua caliente, salta inmediatamente. Pero si la pones en agua fría y vas calentándola gradualmente, la rana no percibe el peligro hasta que es demasiado tarde. Así opera el endurecimiento del corazón. Pequeñas concesiones, pequeños compromisos, pequeñas desobediencias que van sumándose hasta que un día miramos atrás y no reconocemos en quién nos hemos convertido. Quinta señal. Dejamos de confesar nuestros pecados con regularidad. Santiago 5, versículo 16. Nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero cuando nuestro corazón se endurece, la confesión se vuelve innecesaria porque hemos perdido la capacidad de ver nuestros pecados como tales. Pensamos que estamos bien, que no tenemos nada grave que confesar, que nuestras pequeñas fallas son insignificantes. Esta falta de confesión no es señal de santidad, sino de ceguera espiritual. Primera de Juan 1, versículo 8, declara: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El cristiano genuino y sensible al Espíritu Santo está constantemente consciente de sus faltas, no de manera enfermiza, sino de manera realista. Ve su necesidad continua de la gracia de Dios. Reconoce que sin Cristo nada puede hacer. Sexta señal.
desarrollamos una vida de oración superficial o inexistente. La oración es el termómetro de nuestra vida espiritual. Cuando nuestro corazón está sensible a Dios, la oración es tan natural como respirar. Pero cuando se endurece, la oración se convierte en una carga pesada. Podemos pasar días sin orar y no sentir ningún vacío. Nuestras oraciones, cuando las hacemos, son mecánicas, repetitivas, sin verdadera conexión con el Padre. Y lo terrible es que no nos alarma esta sequedad. No nos preocupa que hayamos perdido esa intimidad con Dios que una vez tuvimos. Simplemente nos hemos adaptado a vivir sin ella, llenando ese vacío con entretenimiento, trabajo, relaciones humanas o cualquier otra cosa que nos distraiga del hecho de que nuestro primer amor se ha enfriado. Séptima señal: nos volvemos críticos y juiciosos con otros mientras somos ciegos a nuestras propias faltas. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 7, versículos 3 al 5. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El corazón endurecido tiene una capacidad extraordinaria para ver los pecados ajenos mientras justifica los propios. Esta hipocresía no la reconocemos como tal. Genuinamente creemos que tenemos derecho a juzgar porque nosotros estamos bien. Hemos perdido esa ternura que nos hacía ver nuestras propias debilidades y, por tanto, ser misericordiosos con las debilidades de otros. Nos hemos convertido en fariseos modernos, blanqueados por fuera, pero llenos de muerte por dentro, y sin embargo convencidos de nuestra propia justicia. Octava señal: la palabra de Dios deja de impactarnos. Podemos escuchar los sermones más poderosos y salir sin que nada haya cambiado en nosotros. Podemos leer pasajes que deberían quebrarnos y permanecer impasibles. Hebreos 4, versículo 12. Nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero para un corazón endurecido, esa espada rebota sin penetrar, no porque la palabra haya perdido su poder, sino porque el corazón se ha vuelto impenetrable. Todas estas señales tienen algo en común: no producen culpa inmediata, no nos hacen caer de rodillas en arrepentimiento, operan bajo el radar de nuestra conciencia, y precisamente por eso son tan destructivas. Porque cuando finalmente nos damos cuenta del daño, cuando finalmente vemos cuán lejos nos hemos desviado, el camino de regreso parece imposible. El corazón se ha endurecido tanto que ya no sabe cómo ablandarse. Ahora necesitamos entender las raíces profundas de este endurecimiento del corazón. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es posible que creyentes sinceros lleguen a este punto donde el pecado ya no produce culpa? Porque solo comprendiendo las causas podremos encontrar el camino de salida. La primera raíz del endurecimiento es la desobediencia repetida. Cada vez que el Espíritu Santo nos convence de algo y nosotros decidimos ignorar esa convicción, estamos construyendo un muro entre nuestra alma y Dios. La primera vez que desobedecemos, sentimos un dolor agudo en la conciencia, pero si persistimos en la desobediencia, ese dolor se va adormeciendo. Es como cuando tocamos algo caliente repetidamente. Al principio duele intensamente, pero eventualmente se forman callos y perdemos sensibilidad. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19. Nos advierte: no apaguéis al Espíritu. Cada vez que apagamos esa voz interna que nos llama a la obediencia, estamos entrenando nuestro corazón para que deje de escuchar, y llega un momento en que el Espíritu deja de hablarnos con tanta claridad, no porque Él haya cambiado, sino porque nosotros hemos apagado el receptor. Hemos desconectado las líneas de comunicación. Piensen en cómo funciona esto en lo práctico. El Espíritu te dice: deja ese resentimiento, perdona. Tú decides aferrarte al rencor. La próxima vez que Él te hable sobre el tema, su voz será un poco más tenue. Y si sigues resistiendo, llegará el día en que podrás vivir con ese rencor sin sentir ninguna convicción. No porque esté bien, sino porque has apagado el Espíritu en esa área de tu vida. La segunda raíz es el amor al mundo. Primera de Juan 2, versículos 15 y 16 nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Cuando comenzamos a amar más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, nuestro corazón inevitablemente se endurece hacia las realidades espirituales. Es imposible servir a dos señores. Es imposible tener el corazón dividido y mantener la sensibilidad espiritual. El amor al dinero, al prestigio, al placer, a la comodidad va desplazando poco a poco nuestro amor por Dios, y lo hace de manera tan sutil que no nos damos cuenta hasta que un día descubrimos que ya no nos conmueven las cosas que antes nos apasionaban. El mundo nos ofrece satisfacciones inmediatas, placeres tangibles, logros visibles. Dios nos llama a un camino de fe, de espera, de recompensas eternas pero no siempre inmediatas. Y cuando nuestros ojos se fijan en lo temporal más que en lo eterno, el endurecimiento es inevitable. Comenzamos a medir todo por estándares mundanos. El éxito se define por lo que podemos ver y tocar, y las realidades espirituales se vuelven cada vez más abstractas, menos relevantes para nuestra vida diaria. La tercera raíz es el orgullo espiritual. Este es quizás el más peligroso porque se disfraza de virtud. Proverbios 16, versículo 18. Nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo nos hace creer que hemos llegado a un nivel espiritual donde ya no necesitamos ciertas disciplinas, donde ya no somos susceptibles a ciertos pecados, donde tenemos derecho a ciertas libertades. Este orgullo nos hace compararnos con otros y sentirnos superiores. Gracias Dios que no soy como ese hermano que cayó en adulterio. Gracias que no soy como aquel que se apartó de la fe. Gracias que yo sí leo mi Biblia, que yo sí diezmo, que yo sí sirvo. Y en esa autosuficiencia dejamos de depender de la gracia de Dios. Dejamos de vigilar nuestro corazón, bajamos la guardia porque creemos que ya estamos seguros. Pero la Escritura es clara. Primera de Corintios 10, versículo 12, dice así: que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El orgullo nos ciega a nuestras propias debilidades. Nos hace creer que estamos bien cuando en realidad estamos en grave peligro. Y porque no vemos el peligro, no sentimos la necesidad de arrepentimiento. No sentimos culpa porque genuinamente creemos que no hay nada de qué arrepentirse. La cuarta raíz es la falta de comunión genuina con otros creyentes. Hebreos 3, versículo 13, que ya mencionamos antes, nos exhorta: exhortaos los unos a los otros cada día. Necesitamos a otros creyentes que nos conozcan lo suficientemente bien como para ver nuestros puntos ciegos, que nos amen lo suficiente como para decirnos la verdad aunque duela, que caminen lo suficientemente cerca como para notar cuando empezamos a desviarnos. Pero muchos creyentes viven en un aislamiento espiritual peligroso. Asisten a la iglesia, pero no tienen relaciones profundas. No permiten que nadie se acerque lo suficiente como para ver sus luchas reales. Mantienen una fachada de que todo está bien, mientras por dentro su corazón se va endureciendo. Y sin esa comunión genuina, sin esa rendición de cuentas, el endurecimiento progresa sin obstáculos. La quinta raíz es la exposición constante al pecado sin resistencia. Cuando nos exponemos continuamente a contenido, conversaciones, ambientes o relaciones que normalizan el pecado, eventualmente nuestros estándares se ajustan. Lo que antes nos escandalizaba ahora nos parece normal. Lo que antes evitábamos ahora lo consumimos sin pensar. Romanos 12, versículo 2, nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero cuando dejamos que el mundo renueve nuestro entendimiento, en lugar de permitir que sea la palabra de Dios, el endurecimiento es inevitable. Comenzamos a pensar como piensa el mundo, a valorar lo que el mundo valora, a justificar lo que el mundo justifica. Y todo esto sucede tan gradualmente que no nos damos cuenta de cuánto hemos cambiado hasta que es demasiado tarde. La sexta raíz es el dolor no procesado y la amargura acumulada. Cuando experimentamos heridas profundas y no las llevamos al pie de la cruz, cuando acumulamos decepciones sin permitir que Dios las sane, cuando guardamos resentimientos sin resolver, nuestro corazón se va endureciendo como mecanismo de protección.
Hebreos 12, versículo 15. Nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es como un veneno que endurece el corazón. Comenzamos cerrando nuestro corazón hacia la persona que nos hirió, pero eventualmente ese endurecimiento se extiende a Dios mismo. Nos volvemos cínicos, desconfiados, protegidos. Y en ese estado de autoprotección, perdemos la ternura necesaria para mantener una relación vital con Dios. La séptima raíz es la negligencia de las disciplinas espirituales: la oración, el ayuno, la meditación en la palabra, la adoración, el servicio sacrificial. Estas disciplinas mantienen nuestro corazón tierno y sensible al Espíritu. Pero cuando las descuidamos, cuando permitimos que otras prioridades las desplacen, nuestro corazón se endurece de manera natural. Es como un jardín. Si no lo riegas, si no lo cultivas, si no lo cuidas constantemente, las malezas crecen y el jardín se vuelve árido. Primera de Timoteo 4, versículo 7, nos instruye: ejercítate para la piedad. La sensibilidad espiritual requiere ejercicio constante. No es algo que sucede automáticamente. Requiere intención, disciplina, perseverancia. La octava raíz es la falta de temor de Dios. Proverbios 1, versículo 7, declara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando perdemos el temor reverente de Dios, cuando comenzamos a tomarlo por sentado, cuando su gracia se vuelve barata en nuestra estimación, el endurecimiento es inevitable. Empezamos a jugar con el pecado porque hemos olvidado que Dios es fuego consumidor. El temor de Dios no es terror paralizante, sino reverencia profunda. Es la conciencia de que Él ve todo, sabe todo, y que daremos cuenta de cada palabra ociosa. Es el reconocimiento de que, aunque Él es amor, también es justo y santo. Y cuando perdemos este temor, perdemos también el freno que nos mantiene alejados del pecado. Comenzamos a presumir de su gracia, a tomar libertades que nunca deberíamos tomar. Pero hermanos, no podemos quedarnos en el diagnóstico. Necesitamos hablar del remedio. Necesitamos saber que hay esperanza, que hay un camino de regreso, que Dios es especialista en ablandar corazones que se han endurecido. Y aunque el proceso no es fácil, es absolutamente posible si estamos dispuestos a humillarnos delante de Él. El primer paso hacia la restauración es reconocer nuestra condición. Esto es lo más difícil porque el corazón endurecido es experto en el autoengaño, pero necesitamos pedirle a Dios que nos muestre la verdad sobre nosotros mismos. Salmos 139, versículos 23 y 24, nos da la oración perfecta. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración requiere valentía porque le estamos dando a Dios permiso para mostrarnos cosas que preferíamos no ver. Le estamos pidiendo que encienda la luz en los rincones oscuros de nuestra alma. Y cuando Él responde a esta oración, cuando comienza a mostrarnos áreas de endurecimiento que no sabíamos que existían, necesitamos tener la humildad de recibir esa revelación sin defendernos, sin justificarnos. Puede ser que Dios use su palabra para confrontarnos. De repente, un pasaje que hemos leído cientos de veces cobra nueva vida y nos corta hasta lo más profundo. O puede usar a otro creyente que nos habla con amor pero con firmeza sobre algo que ve en nosotros. O puede usar las circunstancias para mostrarnos el fruto amargo de nuestro endurecimiento. Sea cual sea el método que Él escoja, nuestra respuesta debe ser la misma que la de David cuando fue confrontado: he pecado contra Jehová. El segundo paso es el arrepentimiento genuino, no el remordimiento superficial que lamenta las consecuencias del pecado, sino el arrepentimiento profundo que aborrece el pecado mismo. Segunda de Corintios 7, versículos 9 y 10 nos habla de la diferencia. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento según Dios no solo reconoce el pecado,
sino que da un giro de 180 grados alejándose de él. Es un cambio de mente que resulta en un cambio de dirección. Y cuando se trata del endurecimiento del corazón, el arrepentimiento implica volver a buscar a Dios con todo nuestro ser, no con las migajas de tiempo que nos sobran, sino con prioridad absoluta. El tercer paso es volver a las primeras obras. En Apocalipsis 2, versículo 5, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: «Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras». Necesitamos recordar cómo era nuestra relación con Dios cuando estaba viva y vibrante. ¿Qué hacíamos entonces que ya no hacemos ahora? ¿Cuánto tiempo pasábamos en oración? ¿Con qué hambre leíamos la palabra? ¿Con qué gozo servíamos? ¿Con qué pasión adorábamos? Y entonces necesitamos volver a esas prácticas, no de manera legalista o mecánica, sino con la determinación de recuperar lo que hemos perdido. Puede que al principio no sintamos nada. El corazón endurecido no se ablanda de la noche a la mañana. Pero si perseveramos en buscar a Dios, si somos fieles en las disciplinas espirituales, incluso cuando no sentimos ganas, Él honrará esa perseverancia. El cuarto paso es la confesión y la rendición de cuentas. Santiago 5, versículo 16. Nos instruye: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados». El endurecimiento prospera en el secreto. Necesitamos la luz de la comunión genuina. Necesitamos ser honestos con al menos una persona de confianza sobre nuestra condición espiritual real. Esto requiere humildad extrema. Requiere bajar las máscaras. Requiere admitir que no tenemos todo bajo control, pero es absolutamente necesario. Necesitamos personas que oren por nosotros, que nos pregunten cómo va nuestra alma, que nos llamen a cuentas cuando comencemos a desviarnos nuevamente. El cristianismo nunca fue diseñado para vivirse en solitario. El quinto paso es eliminar todo lo que contribuye al endurecimiento. Si hay relaciones que nos están alejando de Dios, necesitamos tomar decisiones difíciles. Si hay entretenimiento que está embotando nuestra sensibilidad espiritual, necesitamos hacer cambios radicales. Si hay pecados que hemos estado acariciando, necesitamos cortarlos de raíz. Jesús fue claro en Mateo 5, versículos 29 y 30. «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Estas no son palabras literales sobre mutilación física, sino una ilustración poderosa de cuán radicales debemos ser al tratar con el pecado. El endurecimiento del corazón no se supera con medidas tibias. Necesitamos identificar todo lo que está contribuyendo a nuestra insensibilidad espiritual y eliminarlo sin piedad. Sí, será doloroso. Sí, requerirá sacrificio. Pero la alternativa es infinitamente peor. El sexto paso es saturarnos de la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 11. Dice en mi corazón: «He guardado tus dichos para no pecar contra ti». La palabra tiene el poder de ablandar los corazones más duros. Pero necesitamos más que una lectura superficial. Necesitamos meditar, memorizar, aplicar. Necesitamos dejar que la palabra nos examine, nos confronte, nos transforme. Cuando pasamos tiempo genuino en la palabra, cuando la leemos no solo para cumplir un deber, sino para encontrarnos con Dios, algo comienza a cambiar. La dureza comienza a ceder. La sensibilidad comienza a regresar. Los ojos espirituales comienzan a ver de nuevo, porque la palabra es viva y eficaz. No regresa vacía. Tiene el poder de penetrar hasta las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser. El séptimo paso es cultivar una vida de adoración genuina. No me refiero a cantar canciones en la iglesia, aunque eso puede ser parte. Me refiero a una vida donde reconocemos constantemente la grandeza de Dios, donde nos maravillamos de su gracia, donde expresamos nuestro amor y gratitud hacia Él de mil maneras diferentes. La adoración verdadera ablanda el corazón porque nos saca de nosotros mismos y nos centra en Él. Nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nos reconecta con esa realidad fundamental
de que Él es el Creador y nosotros las criaturas, que Él es el Salvador y nosotros los salvados. Y en esa postura de humildad y asombro, el corazón endurecido no puede permanecer así. El octavo paso es servir a otros sacrificialmente. Cuando el corazón se endurece, se vuelve egocéntrico. Todo gira alrededor de nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestra comodidad. Pero cuando comenzamos a servir a otros, especialmente a aquellos que no pueden devolvernos el favor, algo se rompe en nuestro interior. Filipenses 2 versículos 3 y 4 nos instruye: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El servicio sacrificial nos saca de nuestra zona de confort, nos confronta con necesidades reales, nos obliga a amar en acción y no solo en palabra, y en ese proceso, el corazón comienza a ablandarse. Comenzamos a sentir de nuevo, a conmovernos de nuevo, a responder de nuevo a las necesidades de otros como Cristo respondería. El noveno paso es ayunar y orar específicamente por la restauración de nuestro corazón. El ayuno combinado con la oración tiene un poder especial para quebrantar fortalezas espirituales. No es una fórmula mágica, pero es una disciplina que demuestra a Dios y a nosotros mismos que estamos desesperados por un cambio, que estamos dispuestos a sacrificar incluso necesidades físicas básicas por recuperar nuestra sensibilidad espiritual. Joel 2 versículo 12 nos llama ahora, pues dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Hay momentos en nuestra vida espiritual donde necesitamos ir más allá de las prácticas normales, donde necesitamos buscar a Dios con una intensidad que solo viene cuando reconocemos cuán desesperada es nuestra condición. Hermanos, hemos caminado juntos a través de esta verdad incómoda pero necesaria. El pecado que no produce culpa, el endurecimiento del corazón, es real y devastador, pero también es vencible. Dios es más grande que nuestro endurecimiento. Su gracia es más poderosa que nuestra insensibilidad. Y si hoy tu corazón ha sido tocado, si has sentido aunque sea una pequeña convicción, eso es evidencia de que Dios todavía está trabajando en ti. No dejes para mañana lo que Dios te está llamando a hacer hoy. El endurecimiento progresa con cada día de demora, pero la restauración comienza con un solo paso de obediencia, con una sola decisión de volver al Padre con todo tu corazón. Quiero agradecerte profundamente por haber dedicado tu tiempo a escuchar este mensaje. Si te ha impactado, te invito a suscribirte a este canal, a darle me gusta a este video y a compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Y si deseas profundizar aún más en tu camino de restauración, recuerda que puedes conseguir nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. El enlace está en el primer comentario fijado. Deja tu comentario abajo contándome cómo Dios te ha hablado hoy. Y no te vayas todavía. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Dios tiene más para decirte. Que el Señor ablande tu corazón y te restaure completamente. Hasta pronto.